Francisco Javier Rodríguez Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Preparados ya para, bueno, pues una guía más, como estamos ya habituados en este año tan electoral, una guía electoral más, en este caso una guía básica de las elecciones europeas, una guía que ya hemos abierto conociendo con Emilio pues todos los detalles que ya nos había explicado durante semanas de estas elecciones europeas y que nosotros pues ahora lo que queremos hacer es bajarlas, no sé si al terreno, pero bajarlas a nuestra situación más cercana, a España, a uno de esos 27 estados miembros, y lo hacemos pues con nuestro formato habitual. Así que empezamos contigo, Lidia, y te pregunto por los datos. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Que Emilio nos ha hablado de las encuestas y de la previsión de escaños a nivel general, pero ¿qué nos puedes contar a nivel de España de cara a estas europeas? Bueno, pues como hemos podido ver en los medios, las encuestas traen resultados variados, pero parece que no hay demasiada incertidumbre, aunque bueno, ya sabemos que con las elecciones luego nunca se sabe. En general, la mayoría de encuestas apuntan a una victoria del Partido Popular, aunque hay discrepancias entre la ventaja que tendrá sobre el PSOE. Y que bueno, ahora vamos a ir viendo qué diferentes rangos hay. Aunque bueno, luego por supuesto pues tenemos al CIS, que es la única encuestadora que da por encima a la candidatura socialista de Teresa Rivera como posible primera fuerza. Pero yendo a las encuestas, como decía, el Partido Popular pues podría ser la fuerza más votada, podría llegar a los 24 escaños, según Sociométrica y NC Report, que supondría además alcanzar casi el 35% del voto. Si finalmente estos resultados siguen esta tendencia, la subida del PP sería bastante considerable, casi de 9 escaños, ya que tras las elecciones de 2019 consiguieron tan solo, por la comparativa, 13 asientos en el Parlamento Europeo. Luego tenemos al Partido Socialista, que estaría entre los 19 y los 21 escaños, según la casa demoscópica a la que miremos, y que representaría en torno al 30% del voto. En este caso, los socialistas mantendrían más o menos las fuerzas actuales, ya que cuentan con 21 escaños en la Eurocámara. Y bueno, como veis, ya solo entre estos dos partidos representan a casi el 65% del electorado, o sea, aquí tienen la gran mayoría, pero sigue siendo interesante ver qué ocurre con estos partidos más pequeños. En principio, pues van a seguir el orden de representación que tienen actualmente en el Congreso, de manera que Vox sería la tercera fuerza, aunque ya bastante alejado de PP y PSOE. Según 40DB, rozaría el 13% del voto y se situaría con 8 asientos, aunque NC Report deja al partido de Buxade con 6 y Sociométrica con 7. Pero bueno, sea como sea, tienen asegurada esa tercera posición. Sí, nos has contado, bueno, hemos visto las tres primeras fuerzas, el Partido Popular, el PSOE y Vox, pero hay que decir que las características de estas elecciones, sin barrera electoral, siendo una circunscripción única, deja a muchos otros partidos con posibilidades de entrar. No sé qué podemos decir de ellos. Bueno, pues seguimos avanzando y vamos hacia formaciones más pequeñas y la verdad que la cosa se va poniendo interesante, porque bueno, la cuarta fuerza sería en principio para sumar, aunque no está del todo claro, ya que debemos tener en cuenta que Podemos y Sumar en este caso van por separado, a diferencia de las anteriores elecciones generales y incluso las europeas de 2019, cuando la coalición de Podemos agrupaba además a Izquierda Unida y a Anticapis, que alcanzaron en este momento 6 diputados. Ahora la herencia de esta coalición sería Podemos por un lado, que obtendría entre 2 y 3 diputados, y Sumar por otro, que obtendría pues aproximadamente uno más, que estaría entre los 3 y los 4. Pero realmente con estas horquillas podría ocurrir que se queden igualados. El otro bloque sería el de las fuerzas nacionalistas o independentistas, que entre estas coaliciones parece que la que tendrá más éxito es Ahora República, que agrupa a Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, el BNG y a Aramés, que es otra subcoalición de izquierdas de las Islas Baleares. Esta coalición de corte de izquierdas y nacionalista ya se presentó a las anteriores elecciones europeas y consiguió 3 diputados, que son los mismos que estiman las encuestas para estos próximos comicios. Luego tenemos a CEUS, que significa Coalición por una España Solidaria, Europa Solidaria, perdón, y que agrupa como principales partidos al PNV y a Coalición Canaria, pero también a Compromiso con Galicia, a Tarrabia Taldea, que es de ámbito navarro, el PI de las Islas Baleares y Demócratas Valencianos también. Esta coalición podría mantener el único eurodiputado que ya tiene según las encuestas.
Y por terminar ya con partidos de ámbitos nacionalistas, tenemos a Junts, que se presenta solo, como ya hizo en 2019, que cuando obtuvo 3 asientos en la Eurocámara, y tras estas elecciones reduciría su representación a un único diputado según 40dB y la mayoría de encuestas. Y bueno, no puedo dejar de mencionar a Ciudadanos, que en 2019 obtuvo el 12,1% del voto, que les valió para conseguir esos 7 eurodiputados que tienen ahora y que pues en principio desaparecerían por completo. Y no me dejo, que yo sé que habrá mucha gente que nos esté escuchando, que hay partidos ciertamente polémicos que no sabemos si van a entrar o no. Tenemos a esta formación política de Se acabó la fiesta, que es un partido del polémico Luis Alvise Pérez, que podría llegar a obtener hasta un escaño según algunas encuestas y que podría estar atrayendo el voto de Vox. Entre ellos se lo van quitando, igual que Sumar y Podemos se van repartiendo los votos y eso puede perjudicarles a la hora de asignar escaños, pues a lo mejor el partido de Alvise Pérez hace algo parecido con Vox. Estos son los datos a nivel de España, de las encuestas, del pronóstico de cara a estas elecciones europeas. Vamos a continuar porque tenemos claro cuál es más o menos la previsión que nos hacen las encuestas. Hemos visto también un poco el posicionamiento de los diferentes partidos en una campaña, como decía Fran, marcada también por las cuestiones nacionales más que las europeas. Y veamos si esto se traslada a los ciudadanos, Lidia, porque, claro, hablamos de que estas elecciones europeas tienen menos trascendencia, incluso la campaña es a nivel nacional, y esto, ¿qué traducción tiene? Es decir, ¿qué sabemos sobre las opiniones de los ciudadanos ante estas elecciones más allá de la intención de voto, por supuesto? Bueno, pues si comenzamos por la importancia que le dan los ciudadanos a estos comicios, sabemos que según el barómetro de Cluster 17, el 65% de los encuestados considera que estas elecciones son más importantes que los anteriores comicios europeos, que no en general importantes, porque si no, yo creo que sería un porcentaje muy alto. Hay votantes que le dan aún más importancia, como ocurre entre aquellos que votan a Vox, que llegan al 85%, o incluso los de Se acabó la fiesta, que lo consideran así en un 86%, y en Podemos un 81%. En el resto de partidos pues están un poco en la media. Para los votantes socialistas o del PP pues son más importantes en un 75%, o el 72% para los votantes de Sumar. Aunque esta importancia se puede medir también en función de la intención de voto. Pueden parecerte importantes, pero si no votas, al final esa intención no se va a reflejar. Donde en este caso, para medir la intención de voto es bastante relevante la ideología. Por ejemplo, según el barómetro de 40dB, la intención de voto aumenta a medida que nos movemos a la derecha en la escala ideológica, de manera que los que más intención de votar tienen el próximo 9 de junio son los votantes de Vox y del PP, que se ubican más allá del 8 en la escala ideológica. Pues eso, interesante sobre todo para empezar a predecir también posibles resultados. Otra cuestión interesante cuando hablamos cuando hacemos una guía básica, es cuando hablamos de posibles pactos o quién quieres que presida, pero claro, aquí esto es más complicado. Pero, ¿qué valoración hacen los ciudadanos de los candidatos que se presentan? Pues en 40dB han preguntado precisamente, ¿no?, por los candidatos de cada partido y la valoración a cada uno de ellos. En primer lugar preguntaban si conocías al candidato o no, y después de si efectivamente lo conocías, lo podías valorar. La más conocida es Irene Montero, la candidata de Podemos, a la que conoce el 88% de los encuestados. La segunda es la socialista Teresa Rivera, a la que conoce el 66% de los que han respondido a la encuesta. Hay casi 20 puntos de diferencia entre la primera y la segunda. Y la tercera sería Dolors Montserrat, del PP, a la que conocen el 56% de los que han respondido a la encuesta. Evidentemente, Irene Montero es una figura muy polémica y por tanto muy conocida, y Teresa Rivera, al haber sido ministra, pues también les da cierta visibilidad, y quizá esto explique pues que sean mucho más conocidas. Siguiendo en este orden de más a menos conocidos, tenemos en cuarto lugar al candidato de Vox, a Jorge Buxade, seguido de Jordi Cañas, el actual eurodiputado por Ciudadanos, y la última sería Estrella Galán, que es la cabeza de lista de Sumar. En cuanto a las valoraciones, la peor valorada es Irene Montero, que es, pues precisamente al ser mucho más conocida, es mucho más fácil pues que se la valore peor, porque puede responder más gente a esta parte. Y el segundo peor valorado sería Buxade. En cuanto a las mejor posicionadas, estarían Teresa Rivera, a la que un 34% tiene una opinión buena o muy buena, muy parecido a este 31% que así opina de Dolors Montserrat.
Y tampoco está mal valorada Estrella Galán, aunque como os decía es tan poco conocida que probablemente solo la conozcan en su propio partido y sean los que la están valorando. Sí, cosa habitual no solo cuando se acercan elecciones europeas, sino que es algo que comentamos muchas veces en estas guías y en estos episodios en los que hablamos también de lo que opinan los ciudadanos. Hablando de lo que opinan los ciudadanos, evidentemente hace unos minutos hemos hablado mucho sobre la Unión Europea con Emilio. Si aparcamos por un momento las elecciones, Lidia, no sé si tenemos encuestas, si tenemos datos sobre qué opinan, qué valoraciones, qué actitudes tienen los ciudadanos españoles respecto a la Unión Europea como tal. Pues en abril el CIS incluyó en su barómetro mensual algunas preguntas sobre este tema, en el que se vio que el 81% de los encuestados consideraba que las decisiones tomadas desde la Unión Europea afectaban a la vida de los españoles mucho o bastante. No sé si de verdad la gente está preocupada o hay cierta deseabilidad en la respuesta de pensar que sí que efectivamente nos afecta, pero esta concepción varía mucho en función de la edad, donde a medida que nos hacemos más mayores, disminuye esta percepción de que afecta bastante, siendo los más jóvenes los que creen que efectivamente hay un mayor efecto de todas las decisiones tomadas en la Unión Europea en su día a día. Del último Eurobarómetro, además, he cogido algunos datos en el que veíamos que el 42% de los españoles tiene una imagen positiva de la Unión Europea, un porcentaje que he de decir que a mí me ha parecido bastante bajo, pero que está en línea a un 44% que efectivamente ven positivamente la Unión Europea de media en los 27 países. Así que digamos que estamos un poco ahí, un poquito por encima, pero vamos, no un poco por debajo, pero ahí, ahí. También sabemos que en cuanto a la identificación, ¿no? ¿Con qué te identificas más? ¿Con qué nivel territorial? Que es una pregunta muy típica cuando también miramos a la Unión Europea. Bueno, pues en España el nivel territorial con el que mayor adhesión tenemos es nuestra ciudad o municipio, seguido de el país, luego ya Europa y por último la Unión Europea. Este orden lo siguen casi todos los países. Es cierto que es más habitual tener mayor adhesión a tu país y después a tu ciudad, municipio o región. En España aquí vamos un poco al revés, pero bueno, en general pues no hay tanta adhesión a la institución de la Unión Europea. Aunque si dan la opción de si pudieras combinar tu nacionalidad junto a la europea, el 66% de los españoles escogería esta como la mayor identificación que tienen, tanto españoles como europeos, que estamos por encima del resto de países que lo consideran así en un 57%. Esta última me ha parecido pregunta curiosa, porque además todos en nuestro pasaporte, quien tenga pasaporte, solo tiene que mirarlo, pone lo de Unión Europea y me parece que el último... Curiosidad, ¿eh? El último ranking me parece que decía que España es el tercer mejor país en cuanto al pasaporte español, es el tercero mejor porque es el tercero que más puertas te abre, más países te abre, o sea que también como curiosidad, pero oye, estaría bien, ¿no? El hecho de tener como más nacionalidades. Por cierto, otra curiosidad sobre esto, ya paro de datos frikis, en cuanto a compartir nacionalidades, evidentemente no compartimos nacionalidades con el resto de países de la Unión Europea, pero si un día estamos en un país en el cual no hay una embajada española, cualquier embajada de la Unión Europea, que sepáis que nos sirve, es decir, tienen el deber de tratarte como un nacional, así que bueno, curiosidades aparte sobre la Unión Europea y sobre estas elecciones, o volviendo un poquito a estas elecciones, como siempre, evidentemente no os quiero dejar escapar sin hablar un poquito, sin sacar alguna conclusión de los datos y de al final también las posiciones políticas que acabamos de comentar. En este caso empiezo contigo, Fran. No sé si mira, los propios ciudadanos, lo decía Lidia, le dan mucha más importancia a estas elecciones europeas que a las anteriores. Entonces, no sé si crees que puede cambiar algo en el horizonte político en España después de estas elecciones. El resultado, sea cual sea, ¿puede cambiar alguna cosa? Sí, es lo que estamos diciendo, pese a que son unas elecciones de ámbito europeo, se leen mucho en clave nacional, ¿no? Aunque yo creo que una victoria del PSOE, que esto de momento creo que solo lo dice Tezanos con el CIS, podría ser mortal para Feijóo, ¿no? Aunque todas, como hemos dicho, pues indican que ganaría el PP, excepto el CIS de Tezanos, que dice lo contrario, ¿no? En todo caso, la horquilla entre PP y PSOE va, creo, por lo que he visto, entre los 3-10 puntos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía hay juego, ¿no? Y una victoria justa del PP tampoco sería, considero, determinante para hacer caer a Sánchez, que podría volver a esgrimir aquello de la mayoría progresista o plurinacional que pueden dar los resultados, ¿no?
En cambio, pues esta victoria pírrica del PP, o ni que decir tiene una derrota, pues podría acelerar el retorno de Feijóo a las Rías Baixas. Habrá que ver cómo queda esta cuestión. Sí que es cierto que a nivel de horizonte político en España, las elecciones traerán consigo un acuerdo de gobierno o al menos una intensificación de estas negociaciones para un acuerdo de gobierno para la Generalitat. Porque los partidos están esperando que pasen los comicios para dar a conocer detalles sobre las negociaciones, los nombres de cuyos integrantes ya están encima de la mesa. Y una vez votado, pues sabremos muchas cosas sobre el futuro de Cataluña, lo que a su vez despejará también el horizonte político español, o al menos por unos meses. Eso es cierto, porque el 9 de junio, el domingo 9 de junio, votamos en estas elecciones y un día después, el lunes 10, pues tenemos la composición de la mesa y del Parlamento de Cataluña, por tanto, día también clave para hacer esa lectura. No sé, Lidia, tú cómo ves este horizonte político y si este 9 de junio pues tiene alguna incidencia. Pues la verdad es que me cuesta un poco ver si realmente va a tener algunas consecuencias porque como hemos dicho al principio, hemos vivido muchas elecciones durante este año y no sé si realmente luego han llegado a afectar en el plano nacional. Aunque es cierto que estas europeas sí que se votan, todo el mundo vota, ¿no? No como en las autonómicas, evidentemente, entonces sí que se puede trasladar un poco más. A mí me da la sensación de que aparte de la pugna que tengan entre PSOE y PP, creo que especialmente a la izquierda del PSOE estas elecciones pueden ser muy determinantes porque si Sumar y Podemos quedan igualados, creo que eso va a suponer una reconfiguración en todo este espacio, espacio que además está dentro del gobierno de España, ¿no? Entonces creo que va a ser bastante relevante, pero me da la sensación de que va a ser más de puertas para adentro. No sé si realmente es algo que vayamos a ver en los ciudadanos, pero desde luego que sí que van a ser relevantes, pero veremos a ver hacia dónde nos llevan, porque últimamente parece que pase lo que pase, pues las cosas siguen para adelante, así que yo ya no estoy tan segura de que todo tenga un efecto. Manual de resistencia de Pedro Sánchez en Vena, pase lo que pase, seguirá adelante, como dice Fran. Casi todas las encuestas hablan de una victoria del Partido Popular. Veremos en qué grado y cómo se acaba leyendo esto. Como siempre, Francisco Javier Rodríguez, Emilio Riz, Lidia Núñez, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Hasta Gracias. luego.